después ya queda esto grabado. Les recuerdo que ya mañana les voy a dejar una encuesta, ¿sí? Para que contesten ahí, para fin de cursada nada más. Así que después les dejo para ya tenerla para el miércoles. Bueno, ¿quién quiere empezar? Así lo pongo como anfitrión. Nosotros empezamos, profe, si quieres. ¿Vas a presentar vos, Julieta? No, va a presentar Keila Rubertis. Keila, ¿dónde estás? Para que la encuentre. Roberts, acá está. Ahí está. Listo. A ver si te puse bien, fíjate. A mí no me deja presentar, me dice compartir deshabilitado. Para. Capaz que toque otra cosa. Cooperador. A ver ahí. Fíjate que tienes que ir. Ya te puse como... Sí, ya estás, ¿eh? A ver como hospedador si te pongo. Ahí. Ay, no, no sé por qué. Me dice el anfitrión deshabilitó la función de compartir las pantallas de participantes. No sé por qué. Porque ya te puse como anfitriona, ¿eh? A ver si lo veo acá. Parate. Participantes. Sí, Keila Rubertis. Estás como hospedadora, ¿eh? Ya está. No sé por qué me sigue diciendo lo mismo, perdón. Para, Pero a ver si no salgo vamos y de entro de vuelta. A nuevo. ver, para. A ver ahí. Porque como se mueven... Caro, Keila... No, Keila Rubertis está como hospedadora. Ahora sí me deja. Sí, Ahí comparto. te tiene que dejar, sí. Apago la cámara porque por Sí, si se me tilda o algo. sí. Sí, aparte te vas a mostrar el paint de fondo, así que... Fíjate que tenés que ir abajo, donde dice Share Screen. Haces clic ahí. Y tenés que tener abierto el PowerPoint antes. Ahí está. Ahora sí. Abrilo. Ahí se Sí, ven. sí. Genial. Sí, se ve el fondo de Sí, ahí lo diapositivas. pongo Tenés que en... poner F5. Ahí está. Ahí está. Bueno, nosotras elegimos el tema de pesquisa neonatal, específicamente la determinación de 17-hidroxiprogesterona por inmunoensayo para el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita. Bien. Bueno, vamos a dar una introducción chiquita de la fisiopatología de la enfermedad y la importancia de la pesquisa neonatal. En la etapa preanalítica vamos a hacer hincapié de la calidad que tiene que tener la muestra, porque es una muestra que se suele tomar mal. En la etapa analítica vamos a describir, bueno, el método que nosotras elegimos para el diagnóstico. En la postanalítica vamos a hablar sobre todo de los valores de corte, los algoritmos diagnósticos y el informe de laboratorio. En el ciclo de Deming, bueno, de mejora continua, lo que nosotros fuimos planteando, y a lo último el cálculo de los costos. Bien. Bueno, como introducción, la pesquisa neonatal es un programa de salud, de atención primaria, que garantiza la prevención, la detección y el tratamiento de ciertas enfermedades congénitas. Está sobre todo dirigida a las enfermedades que no tienen síntomas en el periodo neonatal o que causan daños neurológicos severos o incluso la muerte de los neonatos. Entre estas enfermedades están incluidas las congénitas del metabolismo. En nuestro país existe una ley nacional, que es la 26.279, que salió en el 2006, que dice que en todos los centros de salud donde nacen niños, ya sean públicos o privados, se tiene que garantizar de manera gratuita y universal el diagnóstico de 6 de estas enfermedades congénitas del metabolismo,
que son estas que están acá, y dentro de estas está la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta es un conjunto de trastornos que comprometen la síntesis de hormonas adrenales por déficit de ciertas enzimas que están involucradas en la esteroidogénesis, y si bien, bueno, hay muchas enzimas que están involucradas, el 90 a 95% de los pacientes que padecen esta enfermedad tienen un déficit en la 21-alfa hidroxilasa. Acá lo que vemos es, bueno, la producción de estas hormonas adrenales a partir del colesterol, y en estos puntos es en donde actúa la 21-alfa hidroxilasa. Entonces vemos que si hay un déficit de esta enzima, va a haber también un déficit de cortisol o de aldosterona, con una acumulación de los precursores, que son principalmente la 17-hidroxiprogesterona y algunos andrógenos sexuales adrenales. Entonces, en base a cuánto está afectada la actividad de esta enzima, se pueden definir dos tipos de formas de presentación: las clásicas, que son las más severas y las que más pacientes padecen, y las no clásicas, que son más leves. Dentro de la forma clásica tenemos la perdedora de sal, que estos niños presentan una inactividad total de la enzima y por lo tanto una deficiencia total de aldosterona y de cortisol. Esto lleva a que tengan una mala actitud alimentaria, una ganancia de peso bastante pobre, vómitos, diarrea, y por la falta de aldosterona, una deshidratación severa por incapacidad de retener el sodio, lo cual puede llevar a la muerte de los niños alrededor de la 3ª o 5ª semana de vida, o sea que es una forma muy grave. Y otra de las formas clásicas es la virilizante simple, en la cual la actividad de la 21-alfa hidroxilasa está algo conservada, por lo tanto la secreción de aldosterona es normal, pero sigue habiendo bajos niveles de cortisol y acumulación de andrógenos sexuales. Y bueno, si bien en estos niños no hay riesgo de muerte, puede ser complicado, sobre todo en los fetos femeninos, que al estar expuestas a andrógenos sexuales durante su desarrollo, pueden presentar ambigüedad genital, y si bien sus órganos sexuales internos se desarrollan correctamente, puede producirse una asignación incorrecta del sexo al nacer. En el caso de, bueno, los fetos masculinos, no es tan grave, suele ser asintomática o tener alguna manifestación leve, como por ejemplo hiperpigmentación genital. En el caso de las formas no clásicas, que como dije son más leves, tenemos la de expresión tardía, en la cual la actividad de la 21-alfa hidroxilasa está casi completamente conservada, por lo que hay una producción normal de cortisol y aldosterona, pero hay un aumento de hormonas sexuales adrenales. En estos casos la pesquisa suele ser normal al nacer, pero pueden presentar signos durante la pubertad o adolescencia. Esto es más que nada grave de vuelta en las mujeres, que pueden presentar hirsutismo, acné, oligomenorrea, síndrome de ovario poliquístico y en algunos casos infertilidad. Y en el caso de los hombres no suele ser tan grave porque ellos de por sí producen andrógenos y por lo tanto también es más difícil de detectar en ellos. Y otra de las formas no clásicas es la críptica, que no tiene manifestaciones clínicas, o sea que no presenta ningún problema para los pacientes que la padecen, pero estas formas igualmente son más anormales de presentar. Generalmente presentan las formas clásicas. Entonces, como vimos que está la forma perdedora de sal, que puede generar hasta la muerte del neonato, y otras formas que si bien son asintomáticas al nacer, pero pueden perjudicar el desarrollo y la calidad de vida a futuro de los pacientes, estas cosas son las que llevan a que sea muy importante el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal congénita y su incorporación en la pesquisa neonatal, para garantizar tanto el diagnóstico como el tratamiento inmediato, para prevenir las deshidrataciones, las asignaciones erróneas del sexo al nacer y los posibles daños físicos y o emocionales que puede generar el exceso de andrógenos. Entonces, bueno, como vimos, clínicamente es muy difícil de diagnosticar esta enfermedad y no tiene ningún signo que sea patognomónico, entonces el diagnóstico se hace de forma, o sea, con marcadores de laboratorio. El elegido es la 17-hidroxiprogesterona, y su detección se hace en muestras de sangre seca sobre tarjetas de Guthrie, no sé si esto está bien pronunciado, pero nada, esta es la forma en la que se toma la muestra y estas son las tarjetitas. Ahora vamos a ver bien cómo es eso. Entonces, en la etapa preanalítica vamos a hablar del registro de datos, la toma y la calidad de muestra, el secado de las muestras y el transporte y la recepción de esto. Con respecto al registro de datos, esto es algo muy importante y que a veces puede estar incompleto, a las madres se las provee con esta tarjeta,
Acá en estos espacios tienen que completar los datos tanto del recién nacido como de ella misma. Indicar si el nene nació a término o si es prematuro. Esto es re importante para, después vamos a ver, para la elección de los valores de corte. Y en esta parte también, que es muy importante, completar si el niño, no sé, recibe antibióticos, si ha recibido alguna transfusión. Estas cosas también son importantes para la validación de los resultados. Y esta que es la parte en donde se toma la muestra, que es una porción absorbente. En cada uno de estos círculos se va a tomar una gota de sangre, y cada uno se va a utilizar para diagnosticar una de las enfermedades congénitas del metabolismo. Entonces, como acá se toma la muestra, es muy importante que no se manipule la tarjeta de esta parte. Y bueno, con respecto a la toma de la muestra, esta se toma generalmente entre las 48 y 72 horas del nacimiento. Previo a la toma de la muestra se tiene que limpiar la zona de punción, que es esta, con alcohol, secando el exceso, porque el alcohol puede alterar las muestras. Ahora vamos a ver cómo. Y lo que se hace es, bueno, punzar con una lanceta descartable y estéril, descartando primero la primera gota de sangre que se forma, y después se deja formar una nueva gota, y cada gota se recoge en uno de estos circulitos, cuidando que se llene completamente cada uno de los círculos. Bueno, con respecto a la calidad de muestra, como dije, es una muestra que se suele tomar mal y que solemos recibir muestras inadecuadas. Podemos definir dos tipos de muestras. Las adecuadas, que son las que tienen aproximadamente 1 centímetro de diámetro la mancha de sangre, que está distribuida en ambas caras del papel y que es constante en todos los círculos de la tarjeta, que se ve algo así. Y con respecto a las muestras que son inadecuadas, son aquellas que tienen problemas en la toma, en la manipulación y o el transporte de estas. Y cuando recibimos una muestra de este tipo, tenemos que solicitar una nueva dentro de las 24 horas. Bueno, hay muchos problemas que pueden tener las muestras. En general son estos que están acá. Volumen insuficiente, bueno, que tengan algunos círculos que están incompletos. Falta de sangre, o sea, que no se haya llenado de forma homogénea, sino que tengan algunos patrones así como con estos puntitos. Apilamiento, esto es que hay más de una mancha de sangre por círculo. Saturación incompleta, que no se haya llegado a este 1 centímetro de diámetro que hice acá. Contaminación puede ser por cualquier sustancia que tenga el piecito del bebé antes de la toma, por ejemplo, algún jabón, alguna crema. Y este es el efecto del alcohol que decía, que lo que produce es la separación de los glóbulos rojos del suero. Entonces, en todos estos casos hay que solicitar muestras nuevas. Bueno, después el secado de las muestras, una vez que se tomaron, las tarjetas se colocan en estos dispositivos, dejándolas secar por un mínimo de 4 horas al aire y sin medios artificiales de secado. Las tarjetas no se tienen que apilar unas sobre otras para evitar que se contaminen entre ellas, y una vez que se secaron, se guardan en un sobre que también está rotulado con los datos de la madre y del niño. Bueno, y con respecto al almacenamiento y transporte, una vez que la muestra ya está secada y ensobrada, se suelen enviar durante el mismo día de la toma de la muestra, y se tienen que guardar en heladera hasta el envío. Y bueno, durante su transporte se tiene que evitar que las muestras sean expuestas a temperaturas extremas, a condiciones de humedad o luz solar directa, y una vez que llegan al laboratorio se tienen que procesar dentro de las 48 horas de recibida. Bueno, respecto a la etapa analítica, vamos a hacer una descripción del método que elegimos, vamos a hablar del procedimiento, cómo se cuantifica, cómo se calibra y los controles internos y externos que elegimos. El kit que elegimos es una ELISA, un enzimo inmunoensayo, que detecta la 17-hidroxiprogesterona neonatal y es de la marca Calbiotech. El fundamento es un ELISA competitivo, que se basa en la competencia entre la 17-hidroxiprogesterona de la muestra y la 17-hidroxi marcada con una enzima que en este caso es peroxidasa de rábano. Estas 17-hidroxi van a competir por la unión a anticuerpos que están recubriendo la microplaca de la ELISA. Los reactivos que nos provee el kit es para 96 pruebas, contienen microplacas recubiertas con anticuerpos monoclonales anti-IgG de conejo. Va a traer los calibradores, los controles, el conjugado con la peroxidasa, el diluyente, los anticuerpos IgG de conejo anti-17-hidroxiprogesterona, el sustrato, la solución de stop y el buffer de lavado.
La conservación de todos los reactivos va a ser en heladera entre 2 y 8 grados, y en estas condiciones los reactivos van a ser estables hasta la fecha de vencimiento. Además, la microplaca va a ser guardada en una bolsa con desecantes, y se debe evitar el calor o la luz solar directa en los reactivos. En cuanto al procedimiento analítico, los dividimos en 4 etapas generales, con una primera etapa de preparación en la que se dejan los reactivos a temperatura ambiente. Después vamos a perforar las tarjetas manual y con un ponchador manual en la zona de donde está la sangre seca, como vimos antes. Y además se va a hacer el mismo procedimiento en los controles que trae el kit, los calibradores, y los círculos que vamos a obtener son de 3 milímetros de diámetro. En el paso donde ocurre la competencia en sí misma del ELISA, vamos a depositar cada círculo en los pocillos, diagramando cómo vamos a usar la placa. Vamos a agregar 50 microlitros del conjugado, y después vamos a agregar 50 microlitros del IgG de conejo anti-17 hidroxiperoxidasa a todos los pocillos. Vamos a mezclar suavemente y vamos a cubrir la placa e incubar en agitación toda la noche. Para la etapa de lavado, se remueve el contenido de los pocillos por decantación o aspiración y se enjuaga cada pocillo 5 veces con el buffer de lavado que trae el kit. Y por último, para la etapa de revelado, se agregan 100 microlitros de sustrato, que va a reaccionar con la enzima. Se incuba 15 minutos a temperatura ambiente, se agrega la solución de stop, 50 microlitros por cada pocillo, se mezcla hasta obtener un color uniforme y se lee la absorbancia a 450 nanómetros 15 minutos después de la solución de stop. Se recomienda en este caso hacer por duplicado la lectura de absorbancia para la muestra, los calibradores y los controles. Bueno, en cuanto a la calibración, vamos a construir la curva de calibración con el promedio de las absorbancias que medimos, de las 2 absorbancias, por cada set de calibradores. Y en el eje Y vamos a colocar las absorbancias promedio de cada calibrador, y en el eje X las concentraciones. Vamos a construir una recta a partir de esos puntos, y con esa recta vamos a poder determinar las concentraciones de nuestras muestras de los pacientes. En el caso de que las absorbancias que tengamos de esas muestras sean altas, vamos a realizar diluciones para que caigan dentro de nuestra ecuación. Y bueno, el gráfico va a quedar de esta manera, con una pendiente negativa, porque es un ensayo competitivo. Bueno, los calibradores que trae el kit son 6 muestras de sangre humana impregnadas sobre tarjetas de papel de filtro, y las concentraciones que tienen son de 0, 5, 14, 53, 70 y 140 nanogramos de 17 hidroxi por mililitro. Estas concentraciones son clave porque algunas son las que corresponden a los valores de corte que vamos a utilizar, entonces necesitamos que nuestra curva pase por esos puntos. Cada calibrador se procesa por duplicado, y vamos a volver a calibrar si abrimos un nuevo lote del kit, si los controles caen fuera de rango, o si pasan más de 30 días desde la última calibración. En cuanto a los controles de calidad interna, el kit nos va a traer controles de nivel 1 y de nivel 2. Cada control trae 2 muestras de sangre humana en el papel de filtro para cada nivel, y lo que vamos a hacer es procesar estos controles primero, antes de empezar a alargar muestras, 20 veces en mínimo 5 días diferentes, y con esto vamos a calcular nuestra concentración media y su desvío estándar. Y vamos a hacer la carta de control, en la cual vamos a graficar cada vez que larguemos las muestras, los controles que larguemos junto a esa corrida. En cuanto al control de calidad externo, el que elegimos es el programa CEMIC, es el Programa Internacional de Buenos Aires de Aseguramiento Externo de Calidad en Análisis Clínicos. Elegimos utilizando el módulo de pesquisa neonatal. Este programa nos va a proveer mensualmente una muestra de sangre entera sobre el papel de filtro también. Cada muestra va a tener 6 manchas, en las cuales vamos a dosar la 17 hidroxiprogesterona junto con nuestras muestras diarias. Hasta que lo analicemos, vamos a almacenarlo a menos 20 grados, y los resultados se van a cargar en la página del CEMIC. El valor lo vamos a cargar en nanomoles por litro. Vamos a cargar la interpretación como normal
o alterada. Vamos a cargar el método que utilizamos y la marca. El programa nos va a entregar un reporte en la que vamos a poder comparar nuestros resultados con laboratorios que utilizan el mismo método para evaluar la exactitud de nuestro método diagnóstico. En cuanto a la etapa postanalítica, vamos a determinar los valores de corte, vamos a validar e informar los resultados. Los resultados los vamos a expresar en nanomoles por litros, y los valores de corte que se utilizan son, dependiendo del peso del recién nacido al nacer y de la cantidad de semanas de gestación. Entonces, para recién nacidos de más de 37 semanas y o peso de más de 2.500 gramos, vamos a tener un valor de corte de menos de 70 nanomoles por litro. Para recién nacidos con entre 35 semanas y 37 de gestación, y con un peso de entre 1.499 y 2.499 gramos, el valor de corte es de menos de 120 nanomoles. Y para recién nacidos de menos de 35 semanas de gestación o menores de 1.500 gramos al nacer, tiene un valor de corte de 240 nanomoles. Esto nos indica que los recién nacidos pretérmino tienen valores altos que no indican que haya hiperplasia suprarrenal. Bueno, en cuanto a la interpretación, vamos a decir que los resultados son normales cuando son menores al valor de corte para la edad gestacional y el peso correspondiente al recién nacido, y valores alterados serían valores mayores al valor de corte o en el límite. Estos valores se van a repetir con indicación médica, obviamente. Bueno, el modelo que me informe quedó medio borroso, pero sería, se indica el método, se va a indicar la interpretación normal y el valor de referencia para la semana de gestación y el peso correspondiente. La entrega de resultados se va a hacer dentro de los 10 días de obtenida la muestra, por ley, y las muestras positivas se van a comunicar al centro asistencial y al médico tratante dentro de los 5 días de obtenido el resultado. Y el laboratorio va a registrar todos los resultados obtenidos. Bueno, ante resultados positivos para recién nacidos con más de 37 semanas, el médico lo que va a hacer es citar al paciente, realizar una valoración clínica y determinar si realiza una extracción de sangre para ionograma y la toma de una segunda muestra. El algoritmo está al costado, que se puede ver. Para recién nacidos pretérmino con menos de 37 semanas, hay que tener en cuenta esto que dije, que los niveles son más elevados y aumentan falsamente los niveles de la hormona, con lo cual lo que se recomienda es repetir cada 2 semanas. Si no hay signos clínicos, lo más probable es que no sea hiperplasia suprarrenal congénita. Y los resultados lo que vamos a esperar es que desciendan a medida que repetimos. Bueno, en cuanto a la validación, se consideran entonces resultados negativos, muestras con valores de corte inferiores, con valores inferiores al nivel de corte, y tenemos que tener en cuenta en este caso descartar que haya consumo de corticoides, porque en ese caso tenemos un falso negativo, ya sea que se haya administrado al bebé o a la madre el corticoide. Por eso es muy importante lo que decía Kay del registro. En ese momento se debe preguntar si se administró algún tipo de medicamento. Resultados positivos van a ser los valores superiores al nivel de corte, que se van a procesar por segunda vez para descartar falsos positivos por la variación de la técnica. Y la confirmación diagnóstica se recomendaría que se haga con la detección del defecto molecular del gen CYP21 en el DNA de linfocitos de sangre periférica. En principio, tenemos que especificar el número de determinaciones. Lo que hicimos fue investigar cuántos niños nacen por año en Mar del Plata y encontramos que es alrededor de 7.000, por lo tanto, en 6 meses serían unos 3.500 nacidos, y si a eso le sumamos un 20% adicional, que puede estar
involucradas calibraciones, controles o repeticiones de muestras, llegamos a un total de 4.200 determinaciones en 6 meses. Entonces, bueno, como dijo Juli, cada kit nos permite hacer 96 pruebas, por lo tanto, para hacer estas 4.200 determinaciones necesitamos alrededor de 44 kits, y otro paso en la etapa de planificación es la inscripción en programas de control de calidad externo, que sería en nuestro caso el PROC-BASE-MIC en el módulo de pesquisa neonatal. En la etapa de hacer, lo que pusimos fue informar a los centros asistenciales sobre la correcta toma de la muestra, que como vimos es una muestra que se suele tomar mal y que retrasa el diagnóstico de esta enfermedad. Capacitar al personal de salud y administrativo sobre el procesamiento y la manipulación de estas muestras. Mantener una comunicación fluida con el médico, sobre todo para garantizar el tratamiento y un seguimiento periódico de los niños que den resultados positivos. Y bueno, realizar las calibraciones y los controles que sean pertinentes. En la etapa de verificación, comprobar que estos controles y calibraciones cumplan los requisitos de calidad. También corroborar que el método que estamos utilizando se realiza de forma adecuada. Discriminar las muestras que llegan al laboratorio y que son inadecuadas. Y también informarnos sobre nuevos consensos y normativas para la actualización de los protocolos y valores de corte o informe de resultados. Y por último, en la etapa de actuar, identificar y corregir las causas que generaron muestras inadecuadas y tomar acciones correctivas siempre que encontremos fallas en la etapa de verificación. Bueno, y por último, los costos que conllevan nuestras determinaciones. Lo que nosotros hicimos es considerar que el laboratorio en el que vamos a trabajar cuenta con un lector de placas de ELISA para medir la absorbancia y todos los instrumentales que no provee el kit, pero que son necesarios para procesar las muestras. Entonces, lo único que deberíamos comprar nosotras, aparte, sería el ponchador manual, que tiene este aspecto, es con el que vamos a ponchar los circulitos para medir las muestras, que bueno, este es el precio, que tendríamos que comprarlo una sola vez y ya lo podemos usar durante los 6 meses que necesitemos trabajar. El kit, que como dijimos, nos permite hacer 96 pruebas, entonces para los 6 meses que necesitamos hacer, o sea, utilizar estos 44 kits, nos termina saliendo esto que está acá. Esta es una foto del kit, como se ve. Y los envíos para el control externo, que lo que nosotras encontramos es que cuando nos inscribimos al CEMIC, lo único que tenemos que abonar es un envío que se realiza de forma anual para recibir las muestras, independientemente de cuántos meses vayamos a trabajar, y el envío, bueno, sale esto. Entonces, en total, lo que nos termina saliendo es algo de casi 4 millones de pesos. Entonces, nada, eso. Y eso es todo. Gracias. Bien, muy bien. 2 preguntitas nada más. Ahí ustedes hablaron de los controles que los van a procesar 20 días. ¿Los controles ya no tienen un rango establecido? ¿Ya no vienen con un rango establecido, o sea, con una media y un desvío estándar? ¿O ustedes lo que hacen es, a pesar de que el control tenga una media y un desvío estándar, lo van a procesar 20 días para verificar justamente el valor de esos controles? Esa es la pregunta. En el kit no decía, por eso dijimos de procesarlos 20 veces, solo decía nivel 1 y nivel 2. Sí, pero No, no decía la tiene que venir media. tiene que venir con un valor, ¿sí? E igualmente, recuerden que ustedes lo que tienen que hacer, lo que deben de hacer siempre es procesar esas muestras los 20 días para verificar que esos valores, ¿sí? Que generalmente uno cuando obtiene los valores de la media y el desvío estándar, la media prácticamente es la misma, pero generalmente el desvío estándar es más acotado, con lo cual eso hace de que las señales de alarma sean mucho más frecuentes que con los controles comerciales que ya nos proveen, pero está bien. Y la segunda es, ustedes vieron que tienen 48 horas para tomar la primer muestra. En el caso de que tener que repetir la segunda muestra, ¿hay algún criterio, algún algoritmo para esto? Es decir, una vez, porque pasadas las 48 horas, ¿qué pasaría? Lo que encontramos es que decía que se toleraba como máximo una semana para la Está bien, toma, pero que si se pasaba de esa primera semana, la tomabas igual. está bien. Aunque, bueno, los valores de corte ahí van a variar, claramente. Está bien, eso lo sugiere el médico, obviamente, el neonatólogo o el pediatra, ¿no? Pero bueno, está bien, sí. O sea, que las 48 horas son el basal y después uno si tiene que repetir la muestra, tendrá consideraciones de los días de nacido y el peso del infante, fundamentalmente, ¿sí? Bueno, muy bien, ¿eh? Muy buena presentación.
bien diagramada y el trabajo excelente. Así que bueno, las felicito, las dos. Bueno, ¿quién sigue? Gracias. De nada, ¿quién sigue? Nosotras seguimos si quieren. ¿Quién? Decime el apellido porque así veo de acá. Melanie Smith. Melanie Smith, para que te encuentre. Porque encima llevé los lentes a ser nuevos y estos son los muletos que no veo nada con esto. Para. ¿Dónde estás? Casendón, Soledad, Caro. Acá estás. Bueno, para que te pongo como. Espérate, ¿cómo era esto? Melanie Smith, acá, y te tengo que poner. A ver cómo era esto. Que nunca me acuerdo. No, esto no es así. Acá arriba, no. Y ahora porque me pone pin y no me deja hacer otra cosa. Esto no es. Pará, ya lo voy a encontrar. Ahí está. Ahí está. Y ahora te tengo que poner a vos. Para que te encuentre acá. Acá estás. Fíjate ahí, a ver. Melanie, si te deja. Te debería dejar. Porque estás Sí, como está hospedador negro. ahora. Te dejo. ¿Ahí se ve? Ya está. Sí. Sí. Bueno, nosotras realizamos nuestro trabajo sobre el dosaje de antígeno prostático específico, que se abrevia PSA, por un método de ELISA para el diagnóstico de cáncer de próstata. Bueno, esta es la tabla de contenidos que vamos a dar en la presentación. Primero vamos a hablar de la enfermedad, los síntomas y los factores de riesgo asociados. Después vamos a hablar del diagnóstico, las etapas del análisis clínico y por último vamos a hablar de la planificación y el presupuesto para la implementación de este método. Bueno, ahora voy a hablar de una breve introducción sobre la enfermedad, los síntomas y los factores de riesgo asociados. El cáncer de próstata es la neoplasia de mayor incidencia en hombres en nuestro país, según un trabajo que encontramos en la página del Ministerio de Salud del año 2020, y es el cuarto cáncer más frecuente después del cáncer de mama, de colon y de pulmón. Es originado por una mutación en las células glandulares de la próstata, que lleva a un aumento en su proliferación y una disminución en la apoptosis, y esto lleva a una proliferación desregulada que termina generando un nódulo tumoral o tumor. Dependiendo de si este tumor solo queda localizado en la próstata, bueno, puede afectar solo esta glándula, la próstata, o también puede afectar zonas aledañas o generar metástasis en otros órganos. En cuanto a los factores de riesgo, el principal factor de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer es la edad avanzada. Más del 80% de los hombres desarrollan cáncer de próstata luego de los 80 años de edad. Igualmente, más adelante voy a hablar que a veces no está indicado el tratamiento, dado que, considerando la baja tasa metabólica de un señor de 80 años, es probable que quizás le pase que fallezca antes por otra causa que por el avance de este cáncer. Otros factores que se consideran factores de riesgo son, dentro de los factores genéticos, los antecedentes familiares de cáncer de próstata y la etnia. Según lo que encontramos, los hombres de raza negra tienen mayor riesgo de desarrollar este cáncer que, por ejemplo, los hombres asiáticos,
Y dentro de los factores ambientales se pueden mencionar la obesidad, el sedentarismo, la exposición a diferentes sustancias tóxicas, la hipertensión arterial, el tabaquismo, entre otros. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en la etapa temprana de la enfermedad, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Por esto es tan importante el diagnóstico precoz mediante los métodos de screening y tamizaje. Dentro de esta etapa temprana puede haber algunas manifestaciones clínicas inespecíficas, como la micción frecuente, la nicturia, que son las ganas de orinar durante la noche, dificultad para iniciar la micción y mantener un flujo constante, hematuria, disuria, etc. En los estadios tardíos, el paciente puede sufrir fatiga debido a la anemia que genera este tipo de cáncer, dolor óseo, insuficiencia renal por la obstrucción de la uretra, y en caso que el tumor llegue a comprimir la médula espinal, el paciente puede sentir hormigueo y debilidad en las piernas, dolor, parálisis e incontinencia urinaria y fecal, y si el tumor llega a afectar los ganglios linfáticos, el paciente puede sufrir edema en las extremidades inferiores. Bueno, el antígeno prostático específico, o PSA, es una proteína producida por las células de la próstata, cuya concentración plasmática aumenta significativamente cuando aumenta el número de las células prostáticas. Por esta razón, es utilizado como un marcador tumoral para el screening del cáncer de próstata. El dosaje de PSA está indicado a modo de rutina para hombres que tienen entre 50 y 70 años. Como ya dije antes, es considerado el método de screening, ya que hay una alta correlación entre el cáncer de próstata y el aumento significativo de este marcador en sangre. Pero, como todo método de screening, tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad. Es decir, que si un paciente tiene cáncer de próstata, es muy probable que tenga aumentado el PSA sérico, pero un aumento de PSA en sangre no necesariamente significa, o sea, quiere decir que el paciente tiene cáncer de próstata. Por esta razón, junto con este método de screening, se recomienda realizar el examen de tacto rectal, que consiste en la introducción de un dedo por el ano, o sea, que el médico introduce un dedo en el ano, y realiza el tacto de la glándula, y su entumecimiento permite sospechar de un probable cáncer, pero también es sumamente inespecífico, por lo tanto se realizan estos dos métodos de tamizaje, y una alteración en uno u otro o ambos debe llevar a la realización de una biopsia, que es el método que se utiliza para constatar o descartar el diagnóstico. Y bueno, mediante la biopsia se analiza la morfología, si hay alteraciones en la morfología de las células de la próstata. Sin embargo, como dije recién, como el antígeno prostático no es específico del cáncer de próstata, puede aumentar por otras causas. Por ejemplo, por hiperplasia prostática benigna, que es el agrandamiento de la próstata, que ocurre o en hombres de edad avanzada, prostatitis, retención aguda de orina, enfermedades del aparato urinario, manipulación intrahospitalaria, por ejemplo, la implementación de catéteres, o luego de las relaciones sexuales. Por esta razón, y como ya dije antes también, la única prueba que puede confirmar de una manera confiable y concluyente el diagnóstico de cáncer de próstata sigue siendo una biopsia de próstata histológicamente positiva. En cuanto a la controversia del dosaje de PSA, es necesario que el médico realice una adecuada interpretación frente a un resultado alterado, teniendo en cuenta el contexto del paciente, sus antecedentes y la información personal. Esto es para evitar el tratamiento excesivo, que como dije antes, por ejemplo, en el caso de un señor muy mayor, quizás es más perjudicial realizar el tratamiento que dejar que ese cáncer avance, evitar el sobrediagnóstico, evitar la realización de biopsias innecesarias y proteger al paciente frente a un resultado positivo de un marcador tumoral y toda la ansiedad y malestar que eso le puede llegar a generar.
Bien, haciendo un resumen de lo que sería el algoritmo diagnóstico, lo que se realiza entonces es, en un principio, a partir de la presencia de o sintomatología compatible o factores de riesgo como la edad, se realiza un screening de los niveles de PSA. Si estos dan alterados, se puede repetir la prueba o se puede sugerir un screening por medio del tacto rectal. Previo a la realización de una biopsia, se pueden sugerir la realización de pruebas avanzadas, pero como dijimos antes, para confirmar si se requiere la biopsia, a partir de la cual, junto con los demás datos recabados, se van a clasificar de ser positivo el cáncer, y a partir de el pronóstico y la clasificación se va a determinar un tratamiento, y a partir de allí se lo seguiría al paciente con más pruebas de screening, de niveles de PSA. Te interrumpo un segundo. Dentro de Sí. las pruebas avanzadas, lo que hoy se sugiere en día es hacer una ecografía con retención urinaria y después postmicción. Es decir, lo que se te hace es hacer una ecografía con 4 horas de retención. Te hacen la ecografía, te hacen vaciar la vejiga y después te hacen una segunda ecografía para justamente verificar el tamaño de la próstata y para ver si no hay otras anomalías que no, a veces no pueden ser prostáticas, ¿sí? O sea, no está relacionado justamente con la próstata, ¿sí? Y esto generalmente se sugiere a pesar de que el PSA pueda dar, digamos, un valor de corte dentro del valor de referencia. O sea, entre el PSA y antes del tacto rectal, el urólogo generalmente te va a hacer la ecografía. Luego de la ecografía se hace el tacto rectal y dependiendo de lo que dé, te pueden dar hasta una resonancia para verificar justamente que no haya, antes de hacer la biopsia. La biopsia es digamos, como es un, digamos, estudio invasivo, es el estudio que se hace posteriormente a generalmente el tacto rectal, ¿sí? Y en el medio se pueden hacer, hoy en día está muy avanzado todos los métodos radiológicos o tomográficos que te dan una idea fundamentalmente de los cortes del tejido y del órgano y de alguna manera cómo puede estar avanzado. Porque muchas son prostatitis benignas, ¿eh? Es más, se ha visto fundamentalmente después de la pandemia y el tema de todo esto de las clases virtuales, muchos hombres docentes que han empezado con, o a veces trabajadores que están en oficios, por ejemplo, en muchos tiempos sentados, choferes de larga distancia, etcétera, donde manifiestan hepatitis benigna, y eso generalmente se da por un segundo. Facu, estoy en clase, ahora te llamo. Ahora te llamo, ¿sí? Y entonces lo que se hace generalmente es eso, pero para que tengan una idea de cómo se sigue el tratamiento, ¿está? Dale, sí, gracias. Bien. Entonces, el objetivo principal de este trabajo es plantear la implementación de un método de screening a partir de una técnica de ELISA para los niveles de PSA, para promover el screening de cáncer de próstata en un laboratorio de análisis clínicos privado, y dentro de las consideraciones o como objetivos específicos, ver cuáles son las ventajas y desventajas de la implementación de esta prueba y la rentabilidad de esta determinación en el laboratorio, y a partir de esto determinar cuáles serían las etapas del análisis clínico. Comenzando con la etapa preanalítica, se deben considerar las indicaciones que hay que darle al paciente para la toma de muestra. Se le debe solicitar que realice un ayuno de 8 horas, que se abstenga sexualmente y que evite de realizar ejercicios los días previos. Además, se debe tener en cuenta de la medicación que puede estar tomando el paciente, debido a que pueden aumentar o disminuir los niveles de PSA. Por ejemplo, en el caso de hormonas o si se ha realizado procedimientos urológicos, pueden aumentar los niveles de PSA, además de los casos, como hablamos recién, sobre hiperplasia prostática benigna o prostatitis. O en el caso de la disminución, por ejemplo, por suplementos alimenticios o aspirina, estatinas. Entonces es importante tomar nota de los medicamentos que pueda consumir el paciente y destacar siempre la correcta identificación de la muestra, debido a que se trata de un resultado que podría llegar a llevar a que se le realicen más pruebas al paciente y estaría
bueno que se tome conciencia de la identificación de la muestra para evitar inconvenientes. Bien, a partir de que el paciente llega para tomarse la muestra, lo que se le va a realizar es una venopunción para la obtención de sangre, la cual se va a recolectar en un tubo seco que tiene que estar adecuadamente rotulado. Se va a permitir que el suero exude y después se lo va a centrifugar. Una vez que se tiene separado el suero de lo que sería el paquete globular, se lo debe separar y se puede realizar la determinación a partir de este momento, o se puede refrigerar hasta por 7 días o congelar en freezer a menos 20 grados. Siempre se tiene que tener en cuenta de no congelar y descongelar la muestra para evitar la degradación de las proteínas. Siempre trabajar en un ambiente limpio y ordenado, conociendo los protocolos, y, como se dijo antes, manteniendo una correcta identificación de la muestra. También se debe tener en cuenta que la muestra debe ser diluida con un diluyente de muestras que provee el kit antes de comenzar con la etapa analítica. Para lo que sería la etapa analítica, vamos a realizar una curva de calibración con un estándar de PSA liofilizado que provee el kit. Debe ser reconstituido y luego, como se muestra en la imagen superior izquierda, se realizan diluciones seriadas que luego van a ser analizadas como si fueran la muestra en cada uno en un pocillo, por duplicado, como se muestra en la tabla, para obtener una curva de calibración a modo ilustrativo, como se observa en la imagen de abajo. Bien, el kit consta de, bueno, es un ELISA sándwich de la marca Abcam, que para el procedimiento del análisis lo que se realiza es, se colocan 50 microlitros de la muestra de los controles en el pocillo, que tiene adheridos los anticuerpos de captura, junto con la mezcla de anticuerpos que, como se ve en la imagen, son los que se unen al PSA, que sería el antígeno en este caso, y al anticuerpo de captura, siendo algunos de estos anticuerpos marcados con una enzima que luego de una única incubación a temperatura ambiente por 1 hora, se va a agregar, después de un lavado, esta solución que tiene el reactivo, que luego de incubar y parar la reacción con la solución de stop, se va a poder observar el cambio de color de azul a amarillo para leer la absorbancia a 450 nanómetros. Se van a emplear como controles internos muestras de suero que hayan sido localmente valoradas como positivas, es decir, que tengan una concentración de PSA mayor a 10 nanogramos por mililitro, y controles como negativos que tengan menor a 4 nanogramos por mililitro, siendo la sensibilidad del test del kit de 8 picogramos por mililitro. Bueno, como ya sabemos, estos son controles, por lo que se realizarían a partir de pools de suero que deben ser previamente realizados y alicuotados y guardados como vimos en las clases. En cuanto al kit de reactivos no provistos, el laboratorio cuenta con pipetas, agitador de placas y lector de microplacas, por lo cual eso posteriormente no incluiría un costo adicional, pero sí, por ejemplo, de reactivos consumibles como agua o material como servilletas. Y en cuanto a los materiales provistos por el kit nos provee de lo que sería el calibrador, que es el PSA recombinante liofilizado, los anticuerpos, que es de captura y el de detección, el de captura estando en los micropocillos, la placa, que tiene 96 pocillos, junto con las soluciones de reacción y de stop, y los diluyentes de anticuerpos de muestra y de lavados. Estos vienen concentrados y deben ser preparados para el volumen de muestras que se vaya a procesar. En la etapa post-analítica, después de la realización del ensayo, se debe realizar una validación técnica, en un principio, verificando que los controles positivos y negativos hayan dado según lo esperado. Luego, de esta validación sigue la validación profesional, en la cual un bioquímico va a tener en cuenta los resultados de otros análisis o los antecedentes de este paciente para realizar el informe, el cual se puede entregar de forma impresa, vía mail o por otros medios. Se ve en la imagen un modelo de informe
en el que se ven los valores normales según lo que sería la edad. Como dijimos antes, uno de los principales factores de riesgo es la edad, por lo cual los niveles van a variar, van a ser mayores en el caso de personas más años. Hablamos antes, un poco en la parte del algoritmo general, que si bien los valores de corte se consideran 10 y 4 nanogramos mililitro, hay una zona gris en la que se pueden sugerir más exámenes para determinar si es factible, digamos, realizar una biopsia o no. Bien, en la parte de planificación, como explicamos antes, nos basamos en lo que sería el ciclo de Deming. En primera instancia, lo que se plantea es planificar la forma de trabajo, las expectativas, cómo se va a llevar a cabo todo lo que se planteó hacer, para ponerlo en práctica a partir de lo ya planificado y especificado, y una vez que ya se puso en práctica, comenzar a controlarlo y verificar si aparecen errores, para después proponer acciones para que estos errores puedan ser corregidos, y entonces promover lo que sería la mejora continua del laboratorio. Por último, en cuanto al presupuesto, como dijimos, el kit trae 96 pocillos, y tenemos que tener en cuenta también los pocillos destinados a lo que sería la curva de calibración y los controles, y se estima que alrededor de 30 o 40 pacientes van a concurrir al laboratorio para realizarse un dosaje de los niveles de PSA, lo que se estima que se necesitarían 2 kits por mes para poder realizar esta cantidad de determinaciones. Entonces, para 6 meses requeriríamos 12 kits, cual costo sería $8.400 o aproximadamente 2.200 pesos. Y siendo que el equipo requerido extra a... Perdón, 2 millones. Sí, ¿qué dije? 2.000. 2.000. Muy Ojalá, poco. no. 2.200.000. No, o sea, no decir, estamos en la época de Menem, no. Dale, seguí. Perdón. Bueno, que no se requiere otro equipo, pero sí, por ejemplo, material no provisto por el kit, descartables, consumibles, y lo que serían los controles externos provistos por el PEC, que estos son mensuales. Se agregaría un costo adicional a los del kit de 427.444 pesos. Llegaríamos a un costo total de 2.564.669 pesos aproximadamente, para cubrir, digamos, las necesidades del laboratorio por 6 meses, para realizar las determinaciones. Bueno, esta es la bibliografía, y muchas gracias. Fíjense que no es una determinación banal, justamente es una determinación muy importante. Ustedes piensen que en la mujer, fundamentalmente, lo que se hace ecografía mamaria, en el hombre se hace PSA. Es decir, son los 2 tipos de carcinomas más frecuentes en la población adulta, ¿sí? Ya prácticamente pasando hoy en día se supone que ya pasando los 45 años, el hombre debe hacerse un chequeo de PSA, ¿sí? 45 o 50 años, ¿sí? Y depende fundamentalmente de los antecedentes familiares, ¿sí? Y bueno, y el medio ambiente también condiciona bastante ese tipo de carcinomas, pero bueno, yo justamente ahora estoy atravesando por un tema renal que no sé qué es, pero me hice un PSA y no me dio normal. Ya me había hecho uno en enero, me había dado normal, digo, no puede ser. Pero estoy con algo de nicturia, no tanto, pero me pasa que tal vez para vaciar la vejiga voy 2 veces en un rato. Entonces, no sé. Ahora el miércoles tengo una ecografía para hacerme. Eh, pero no sé. No creo que sea nada grave, porque no, el PSA me da bien y no tengo sintomatología. Pero bueno, no sé. Ya tuve un cálculo hace 3 años, sí, 3, 4 años. Tuve un cálculo renal que se me colocó en el fin del uréter, principio de la vejiga, y no pasaba, me lo tuvieron que sacar por un endoscopio, y bueno, esperemos no tener que pasar otra vez por eso. Pero no creo que sea lo mismo, no sé, vamos a ver. Pero sí, es muy importante el PSA. Muy importante porque aparte, esto, lo que decís vos, al paciente lo condiciona mucho el resultado. Uno está esperando el resultado. O sea, no es una cuestión, que no es un análisis de rutina común. Y
bueno, pues yo se los comento. Por otro lado, se utiliza no esta técnica que mostraron ustedes, sino el análisis de PSA en cartucho, el que se utiliza por la inmunocromatografía, así el de cassette, para criminalística, para dosaje para verificación de semen. Cuando hay una violación y se quieren buscar en las prendas de la víctima o a ver si hay presencia de semen o algo, si hubo una violación eficiente o no, porque a veces el victimario puede usar preservativo y no vamos a encontrar, ¿no? O en las sábanas, ¿no? Se utiliza justamente, se levanta un hisopo, en realidad se levantan 3 hisopos, ¿sí? Y uno se utiliza justamente para ver PSA, porque como es un indicador de próstata, si el PSA acá te da un resultado positivo, ¿tá? Te da presencia de antígeno prostático. Es una de las pruebas que se utiliza. Antes se utilizaba mucho la fotasa ácida prostática y hoy se dejó de utilizar, porque es una prueba que generalmente trae controversias, trae falsos aumentos, entonces se cambió por el PSA. Pero se utiliza mucho para criminalística. Bien, muy bien. Apellidos eran, bueno, igual los tengo después cuando tengo la grabación los voy sacando de ahí. Bien, muy bien, las felicito a las dos. Bien, ¿quién sigue? Así voy cambiando. Te voy a sacar como... sí, ahora cómo era esto. No se estaban escribiendo en el chat. Sí, eso. Sí, espera que no sé qué pusieron. Después podemos seguir nosotras si llegamos. ¿Quién es? No sé. Dice Lucía que- Geraldo. Geraldo. No, Sí, Milena. pero primero escribió Milena. Claro. Y Milena. después nosotros porque... Sí, el son miércoles 6 menos después. 20. Si se apuran, hasta las 6:20, 6:30 tengo tiempo yo. Y si no, ya tenemos que seguir el miércoles. Juliana, párate. A ver, primero te tengo que sacar a vos. Párate, porque esto es un tema. Acá Ahí está. ya te volví a nombrar anfitrión. Párate, sí. Y ahora tengo que poner a quién. Dígame el apellido, así no me pierdo acá. Parrado. Parrado. Sí. Para. Parrado. No veo nada con estos lentes, chicos. Mañana tengo que ir a buscarlo, menos mal. Porque la verdad. Parrado. Ahí está. Ahí, fíjate, a ver. Si estás. Ahí me fijo. Sí. Ahí está. Ahí se ve. Sí. Y con F5. A ver. Ahí se debería ver Ahí. completo, ¿no? Sí. Ahí se ve perfecto. Ok. Caro, ¿estás viva? No sé si... Sí, estoy. Ah, genial. Está. Porque le está funcionando medio mal el internet, por eso. Estoy con el bueno. celo, así que espero que me funcione. Ok. Bueno, nosotras hicimos nuestro trabajo sobre la inmunofluorescencia, quedó mal el título, porque es directa para la determinación de virus respiratorios. Y bueno, esto es lo que vamos a decir en toda la presentación, que sería la introducción, los objetivos, la justificación del proyecto, la preanalítica, analítica, posanalítica, la planificación que hicimos, los costos y finalmente la bibliografía. Bien. Bueno, la introducción breve, digamos, nos la planteamos desde las infecciones respiratorias agudas, que son un gran problema de salud pública por su morbimortalidad. Y son causadas principalmente por distintos virus y suelen afectar tanto las vías respiratorias superiores o inferiores. En esta época del invierno, digamos, por las bajas temperaturas, la ventilación de los lugares se ve restringida. Y esto favorece que la propagación justamente de estos virus, que acá se pueden ver que son influenza A, B para influencia 1, 2 y 3, el virus incisional respiratorio, adenovirus y metaneumovirus. Y las principales poblaciones de riesgo son los niños menores a 5 años y los adultos mayores a 65. Y es por eso que en esta época se lanza toda una campaña de vacunación y testeo para poder diagnosticar estas infecciones virales, y es por eso que es importante llevar a cabo un diagnóstico rápido y eficaz.
Y el diagnóstico se lleva a cabo, bueno, acá lo dice justo, es esencial para la implementación de tratamientos y de medidas preventivas, y se realiza principalmente mediante una técnica de inmunofluorescencia, que lo que va a hacer es identificar a los virus respiratorios en las muestras respiratorias de los pacientes correspondientes, y se basa en la detección de antígenos virales en las células del tracto respiratorio. Es decir, las células infectadas van a presentar antígenos que los va a detectar, digamos, los anticuerpos. Y hay dos tipos, directa o indirecta. La directa utiliza anticuerpos específicos policlonales o monoclonales conjugados con un fluorocromo, que también es el FITC. Y la indirecta utiliza un anticuerpo específico antivirus que no está conjugado, por lo que es necesario hacer una segunda incubación con anticuerpo antiespecie conjugado. Y lo que ocurre es que al entrar en contacto con la luz UV se genera la fluorescencia verde manzana, característica, con un patrón en particular que se va a observar en un microscopio de fluorescencia. Y estas técnicas van a tener diferencias en tiempo, costo y sensibilidad, por su fundamento, digamos. La directa, como solamente va a requerir de una incubación, va a llevar menos tiempo, pero tiene un costo mayor. Y en contraparte, la indirecta tiene mayor sensibilidad porque la señal, digamos, como que se amplía en estas dos incubaciones, tiene un menor costo, pero lleva más tiempo justamente por estas dos incubaciones. Y acá hay una imagen en la que se puede ver más claro, donde en la directa el antígeno interacciona con el anticuerpo primario que ya está conjugado, y en la indirecta es primero un anticuerpo que no está conjugado, después un secundario que va a ser el que imita la fluorescencia. Nosotras elegimos un kit que utiliza inmunofluorescencia directa, que a pesar de tener un mayor costo, como lleva menos tiempo, esto se relaciona con el objetivo que nos planteamos en el proyecto. Que nuestros objetivos eran dos, unos a nivel general y otro a nivel específico. El general propone incorporar al laboratorio la determinación del panel de virus respiratorios más comunes mediante la técnica de inmunofluorescencia directa. Y los específicos proponen agilizar los tiempos de procesamiento de muestras respiratorias en el laboratorio y entrega de informes, implementando la técnica del panel de virus respiratorios por inmunofluorescencia directa. Entonces, como lo que nos planteamos fue agilizar los tiempos, justamente por eso es como que compensa el menor tiempo con el mayor costo, porque nuestro objetivo fue ese, digamos. Y la justificación del proyecto se basa en que va a permitir realizar un panel general de todos los virus respiratorios más comunes. Entonces, como ya se hace un paneo de todos estos agentes etiológicos de más frecuencia, eso agiliza el tiempo, digamos. Se agiliza el diagnóstico, especialmente en épocas de invierno, donde se recibe gran cantidad de muestras de pacientes con síntomas respiratorios. Es una metodología sencilla, rápida y eficaz. Y además, nuestra ciudad de Mar del Plata tiene un importante número de población anciana, y como mencionamos que es una población de riesgo, consideramos que era importante que los laboratorios cuenten con esta técnica. Ay, se trabó. Bueno, ahora la preanalítica. Que la preanalítica, como ya sabemos, es todo los pasos previos a la realización del análisis de la muestra, y está compuesta por distintos pasos. En primer lugar, la solicitud del pedido, la cual debe ser clara, la identificación de la muestra, la cual es muy importante para asegurarnos de que el resultado obtenido es realmente del paciente que nos dio la muestra, y esta identificación generalmente se realiza con códigos de barras. El momento de la recolección también va a ser muy importante, porque cuanto más tarde se efectúe la toma, se disminuye la posibilidad de detectar tanto antígeno viral como la de recuperar el virus infectivo para su aislamiento, y se recomienda que esta toma de muestra sea en el momento donde está con el pico febril, o sea, como que la persona está con un cuadro viral activo. La toma de muestra en este tipo de ensayos es muy importante, porque la sensibilidad de la técnica va a depender de la calidad de la muestra, porque vamos a tener que tener un buen recuento de células para poder detectar los antígenos que se encuentran en las mismas. El transporte y conservación de la muestra también va a ser importante, y tiene que estar el hisopo con el que se tome la muestra, por ejemplo, tiene que estar en el medio de transporte adecuado, se tiene que procesar rápido, no puede estar refrigerada más de 2 días, y la preparación previa de la muestra también es importante. No sé por qué se traba. Ahí está. Con la barra Se ve espaciadora bien, a veces ¿no? lo pasas. A ver. No Y sé qué si, onda, y pero si no, con esta con flechita acá abajo página puede ser. adelante, página atrás del teclado también.
Genial. O ahí, es lo Sí, mismo. sí, ahí Claro, voy a ir tocando ahí. sí. Bueno, la toma de muestra, hay 3 tipos de muestra diferentes, que son el hisopado nasal, el hisopado nasofaringeo y el aspirado traqueal. Y la preparación previa de la muestra, aquí hay una imagen que tal vez lo enclarece más, que la muestra se debe trasvasar a un tubo Falcon y se le debe agregar un buffer que sea una solución isotónica que no afecte a la integridad de las células, y se debe vortexear y agitar, como se ve acá, para que el PBS entre en contacto con todas las células. Eso se centrifuga, se descarta el sobrenadante y se trabaja con el sedimento. Y con ese sedimento es el que se va a realizar la impronta. Y eso sería la preanalítica. Ahora pasa Caro a decir la analítica. Bien, espero que se me escuche bien. Sí, se En escucha. cuanto a lo que es, genial. En cuanto a lo que es la etapa de analítica, vamos a nombrar los aspectos los aspectos principales de esta etapa. El kit que planteamos nosotros utilizar es ese que se nombra en la diapositiva. En el kit vienen los componentes que se muestran también, que son los 8 frascos de dilución de anticuerpos monoclonales, que son específicos para cada uno de los virus respiratorios, que están marcados con fluoresceína y vienen con el contracolorante, que es el azul de Evans. Después viene también lo que es el reactivo de screening, que es una mezcla de anticuerpos monoclonales de los virus respiratorios, que es el primero que se utiliza antes de utilizar cada uno de los frascos de los virus respiratorios por separado. La solución de lavado, que viene concentrada y posteriormente se tiene que diluir. El líquido de montaje, que se utiliza lo último para observar los preparados. Controles negativos y positivos, que consisten en improntas de células infectadas y no infectadas respectivamente. Y el control para metanomovirus viene aparte, o sea, forma parte del mismo kit, pero se tiene que comprar aparte. Y después las improntas, que vienen con 8 pocillos para procesar las muestras de los pacientes. La conservación tiene que ser entre 2 y 8 grados centígrados en la oscuridad, y la solución de lavado, una vez que se diluye, se tiene que conservar a temperatura ambiente. Después lo que no viene, sí pasa, Mile. Después lo que no viene como parte del kit y que hay que adicionar aparte sería la acetona, la pipeta Pasteur, los tubos de centrífuga, el cubreobjetos, hisopos, servilletas de papel, la solución de PBS, el microscopio de fluorescencia, pinzas, lo que es la cámara húmeda para incubación, la incubadora a 37 grados, el vórtex y la centrífuga. En lo que es el procedimiento para hacer el procesamiento de esta muestra, primero se tiene que resuspender ese sedimento que dijo Mile que se obtenía lo último en la preanalítica. Una vez que le resuspendemos, hacemos las improntas poniendo una gotita en cada uno de los pocillos de los respectivos virus. Después, una vez que se seca, se pone una gotita de acetona para hacer la fijación y se espera que se seque, y va a quedar como la foto que aparece a la derecha, que son ya las improntas finalizadas. Después se va a proceder a lo que es no pasa nada. Se procede a lo que es la técnica de la tinción en sí, en donde se ponen una gotita de cada uno de los reactivos para los diferentes virus respiratorios en cada uno de los pocillos correspondientes. Se tiene que hacer tanto el screening como los pocillos de cada uno de los virus respiratorios específicos, y se incuba en cámara húmeda, como aparece en la foto abajo. Después se hacen los respectivos lavados y, si me le pasa, una vez que se hacen los lavados, se pone el líquido de montaje en cada uno de los pocillitos, y finalmente se mira el microscopio de fluorescencia. Los resultados van a aparecer como se muestran en estas fotos. La fluorescencia va a aparecer en el núcleo o en el citoplasma, dependiendo cómo sea el ciclo del virus en la célula. En el caso de que el virus tenga un pasaje por el núcleo, la fluorescencia se va a ver tanto en el núcleo como en el citoplasma, como es en el caso del virus de influenza y el adenovirus o el metanomovirus. Y en el caso de que solamente pase por citoplasma, va a ser fluorescencia en citoplasma, como en virus sincicial respiratorio y en parainfluenza. Sí. Después, Perdón. no pasa nada, no pasa nada. En cuanto a lo que es el control de calidad interno,
tenemos, por un lado, el control de calidad de lo que es la toma y procesamiento de muestras, o sea, de la primera parte, en donde se tiene que verificar de tener más de 8 células epiteliales por campo de spore, y esto indica que la calidad de la impronta es óptima. Y en el caso de tener menos de 8 células epiteliales por campo, se tiene que sugerir nueva muestra, porque en este caso o se hizo una incorrecta toma de muestra o un incorrecto procesamiento de la misma. Que el procesamiento sería todo lo que nombró Milen en la etapa de preanalítica. Después, en lo que es el control de la calidad de los reactivos y el procedimiento de la tinción, tenemos los controles que vienen con el kit, que es el control positivo y negativo, en donde se tiene que ver células que exhiben fluorescencia en el control positivo y células color rojo pálido por el contracolorante, que es el azul de Evans, en el control negativo. En lo que es el control de calidad externo, dado que el PEC no tiene controles para esta determinación, lo que se propone es hacer un cruce de muestras con otros laboratorios, es decir, que la misma muestra sea procesada por varios laboratorios de la misma forma y cuando se comparan los resultados se tiene que verificar que se obtengan los mismos resultados y de esta forma sería una especie de control de calidad externo interlaboratorio. La etapa de postanalítica, la última, tenemos lo que es el informe de resultados, interpretación y validación, la entrega del informe y el aseguramiento de lo que es el secreto profesional. En lo que es el informe de resultados, ahí tenemos un modelo de lo que es el informe, se pone la fecha, el nombre del paciente, documento, edad, entre otros datos, y en lo que es la parte de resultados se pone la determinación que se va a realizar, el tipo de muestra, el método que se utilizó para hacer esa determinación, el resultado, y abajo están a qué virus corresponde cada abreviación que se utiliza, y abajo del todo la firma del profesional. En lo que es la interpretación y validación, una vez que se verificaron que los controles que nombré anteriormente están correctos, se tiene que definir si el resultado es positivo o negativo, observando el resultado 40 por. Un resultado positivo sería observar 2 o más de 2 células intactas con fluorescencia verde brillante, y en el caso de un resultado negativo sería observar 20 o más de 20 células intactas sin fluorescencia. Lo que hay que tener en cuenta que es como esta es una técnica que no tiene alta sensibilidad, un resultado negativo no descarta la presencia de virus respiratorios en la muestra, entonces se tendría que confirmar por técnicas que tengan mayor sensibilidad. Y también hay que tener en cuenta que en el caso de un resultado negativo lo que puede haber ocurrido también es que la muestra sea inadecuada o que se haya obtenido incorrectamente o manipulado incorrectamente, o también otros errores en el procedimiento de la técnica. Y finalmente, un rol importante del bioquímico es ver si hay una coherencia entre el resultado que se obtuvo y lo que es el contexto del paciente, es decir, datos como la edad del paciente, sexo, historia clínica, antecedentes, el diagnóstico presuntivo. Esto sería lo que es la parte de validación, que es la etapa final una vez que se emite para emitir el informe. Después, una vez que otra cosa importante que tiene que hacer el bioquímico es determinar verdaderamente si lo que se está viendo es fluorescencia real en la muestra debido a la unión de los anticuerpos a los antígenos virales o si es fluorescencia inespecífica. Esta fluorescencia inespecífica puede ser o por atrapamiento del reactivo en fragmentos celulares, que son aglomeramiento de fragmentos celulares en la muestra, o lavados incorrectos o humedad incorrecta en lo que es la incubación. Esta fluorescencia inespecífica, una forma fácil de determinarla, es tomar las coordenadas del preparado donde se dio esa fluorescencia y observar el mismo preparado en un microscopio óptico y ahí ver si es en realidad suciedad que ocasionó un atrapamiento del reactivo o si verdaderamente es fluorescencia que indica positividad en la muestra. En lo que es la entrega del informe, tiene que ser rápido, en tiempo y forma, y obviamente con sistemas de gestión adecuados que permiten una mayor organización y un mayor orden en lo que es la entrega del informe y además evita lo que es errores o minimiza lo que es errores como por ejemplo el extravío de los informes o el intercambio de informes entre pacientes, que estos eran errores que se dan con mucha más frecuencia cuando estos métodos eran manuales y después con la automatización se fueron disminuyendo. Y finalmente lo que es el aseguramiento del secreto profesional. En lo que es la planificación, o sea, la aplicación de lo que es el círculo de mejora de Deming a esta determinación que estamos planteando,
se tiene en cuenta que son aproximadamente 5 pacientes con síntomas respiratorios los que acuden al consultorio por día. Entonces, en total en un mes serían 150, y en 6 meses, que es al plazo al que queremos proyectar esta determinación, es de 900 pacientes totales. Cuando pasamos a la siguiente etapa, que es la de llevar a cabo esta determinación, se puede hacer una etapa previa de simulación y posteriormente pasar a realizarla realmente en el laboratorio, teniendo en cuenta lo que son los controles externos e internos, las buenas prácticas y la bioseguridad, así como también el entrenamiento y la capacitación constante del personal, y también promover lo que es el orden, el trabajo en equipo y la estandarización de los procesos. Una vez que se llevó a cabo esta etapa, se procede a la siguiente, que es la de chequear y verificar que los objetivos que fueron propuestos en una primera instancia se estén verdaderamente cumpliendo, que era más que nada lo que es disminuir los tiempos de procesamiento, o sea, agilizar la determinación de virus respiratorios en el laboratorio, y a su vez también brindar una calidad mucho más óptima de atención al paciente. Entonces, para esto lo que nosotros planteamos es verificar qué tiempo transcurre desde la entrega de la orden hasta la emisión del informe, antes y después de implementar la técnica, así como también ver los costos del procesamiento antes y después en comparación con otras técnicas de determinación de virus respiratorios, y también hacer encuestas de satisfacción al cliente antes y después de implementar la técnica. Y finalmente la última etapa, que es la de actuar, o sea, la de implementar esa técnica en el día a día en el laboratorio, lo que se hace es siempre evaluar el proceso y ver si hay puntos débiles en la implementación de esta técnica, y de esta forma proponer siempre nuevas herramientas de mejora y comenzar otra vez el ciclo. Y en base a los cambios que se generan, tomar decisiones y estandarizar aquellos cambios que sean positivos. Bueno, y finalmente vamos a hablar de los costos, que para calcularlos nosotras partimos de la suposición de que el laboratorio ya contaba con el microscopio de fluorescencia, la centrífuga, la incubadora y el vórtex. Y los costos los obtuvimos del laboratorio, que justo se hacen las prácticas y justo los han calculado hacía un mes, así que pudimos utilizar sus datos, que el kit es este que aparece acá, y el costo del mismo es $1.798,60. El screening trae 10 mililitros y las botellitas de anticuerpos monoclonales contienen 2 mililitros cada una, entonces las botellitas de anticuerpos monoclonales serían como nuestro reactivo limitante. Y es en base a esto que hicimos el cálculo de para cuántas determinaciones nos alcanzaría. Entonces, suponiendo que una gota es aproximadamente 50 microlitros y que para cada paciente se necesitan 9 pocillos del screening más los 8 virus respiratorios, el total de pruebas a realizar por el kit serían los 2000 microlitros que tiene la botellita, dividido los 50 microlitros que serían la gota que se tiene que poner en el pocillo. Y eso nos dio 40. Por lo tanto, el costo por paciente sería el total del costo del kit dividido 40, que son las determinaciones para las que nos alcanza, que dan $45. Ese sería el costo del kit por paciente, digamos. Y estos serían los costos totales de todo, digamos, del kit que está por acá, de las pipetas Pasteur, de la acetona, los tubos Falcon, el curoobjetos, los hisopos y el PVS, que sería todo lo que es necesario pero que no está incluido en él. Y esto nos dio un total de, sería 22.255 por determinación para cada paciente, y eso lo llevamos a 6 meses y nos dio 20.029.500 pesos. Y esto, bueno, lo calculamos con el dólar el del día, digamos, que mandamos el examen, pero bueno, esto tendría que ir actualizándose. Así que esa sería nuestra proyección a 6 meses. Y justo hicimos el cálculo para que nos queden 20 determinaciones extras por si había algún error en el procesamiento de alguna muestra, o había que repetir algún paciente, y por la cantidad de determinaciones que permite cada kit nos quedaba justo. Por eso es que pusimos, como los cálculos fueron realizados para 900 pacientes y cada kit cuenta con 40, los kits necesarios son como 22,5, que en realidad serían 23, y de ahí mismo ya sobran las 20 determinaciones, así que no tendría que haber un costo extra, digamos, como que ya sobraban desde antes. Así que bueno, eso sería una ventaja.
Y bueno, esta es la bibliografía que utilizamos, y eso sería todo. Bueno, muy bien. ¿CEDEAC hace estas prácticas entonces? Sí, ¿De en rutina? base a eso fue que sí, en Ujú. base a eso fue que calculamos el número de pacientes, porque era más o menos lo que les entraba por día, digamos. Que a mí al Y, principio me pareció poco, pero más en esta época. Pero bueno, y sí, pasa que bueno, depende también la estacionalidad. Ahí, sí. está muy enmascarado también. Fíjense que ustedes ahí no pusieron el COVID. Es decir, no se hace, ya prácticamente, digamos, no hay diagnóstico presuntivo de COVID. Hoy está todo mezclado. No se sabe ni lo que No, hay ni lo que no hay. en las 3 semanas que estuve solamente hubo 2 Claro, sí, COVID. sí, pero es muy raro, prácticamente no, los médicos, ya salvo casos muy extremos, no solicitan el dosaje de antígeno de COVID. Pero bueno, vieron que antes se pedía para viajar y todo, ahora ya no, se quedó todo en la nada eso. Bueno, bien, muy bien. Bueno, más o menos vieron los costos, ¿no? Estuvieron viendo más o menos con las presentaciones los costos y fíjense que estamos hablando de la implementación de alguna determinación o un grupo de determinaciones en el laboratorio, o sea, fíjense todo lo que lleva poner un laboratorio en marcha, ¿no? Pero bueno, es así. Bien, muy bien, ¿eh? ¿Quién sigue? Nosotras seguimos, profe. Decime, párate, que tengo que... ah, ok, ah, a veces no puedo... No sé, porque a veces me muestra y a veces no me muestra para poner el... A ver, Ya. Micaela, Milena, si podés salir vos del host, si podés sacarte vos. ¿Cómo sería? Y que tiene que tener abajo, donde está participante, fíjate. Yo lo que A hice ver. antes, profe, fue ir a tu chat no, a tu ventanita de video y en los 3 puntitos me aparecía para volverte a Sí, hacer. pero ahora a mí me aparece y a veces no me aparece, no sé Ah, por qué. ahí Me pude. pone ese remove pin, pero no, remove Ahí pin, te pero puse de host a vos, profe. ahí está, ahora sí, ahora me deja. ¿Y a quién tengo que poner? Catalina Villanueva. Catalina Villanueva, acá te tengo, párate. Ah, ahí estás. Ahí, ahora sí, fíjate. Bien, genial. A ver. Acá. Ahí aparece Ahí apareció y ahora tenés que poner. Ahí está. Ahí está. presentación. Ahí está. Bien. Bueno, Eh, nosotros elegimos la determinación de anticuerpos anti-CCP o anticuerpos antipéptidos citrulinados en el diagnóstico de artritis reumatoide. Bien. La artritis reumatoide es una enfermedad articular autoinmune inflamatoria crónica que se va a caracterizar generalmente por la producción de clones de células T autorreactivas y la producción espontánea de autoanticuerpos que se dirigen contra estructuras celulares propias o autoantígenos, como es el caso del factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos antipéptidos citrulinados. En este caso, nosotras nos centramos en estos últimos, los cuales son un grupo de autoanticuerpos específicos de la artritis reumatoide que van a ir dirigidos contra proteínas citrulinadas, que son estas que sufrieron alguna modificación post-traduccional donde la arginina es cambiada por citrulina. Estos anticuerpos atacan los tejidos sanos de las articulaciones y se van a detectar en aproximadamente 2/3 de los pacientes que tienen artritis reumatoide, con una especificidad diagnóstica de hasta un 90%. Además, la presencia de estos anticuerpos suele preceder el inicio de los síntomas y se asocia a un fenotipo más grave y erosivo, y además a manifestaciones extraarticulares como es la afectación pulmonar y cardiovascular. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide, tenemos dolor, inflamación, rigidez, pérdida de la función de las articulaciones, donde es más común en muñecas y dedos, y como resultado de la artritis destructiva y deformante, la calidad de vida de los pacientes suele ser baja. Bien, en cuanto a la interpretación serológica, un resultado positivo va a estar indicando la presencia de estos anticuerpos anti-CCP en sangre, mientras que un resultado negativo indica la ausencia. Sin embargo, siempre los resultados se tienen que tener en cuenta junto con el examen físico y la presencia o ausencia del factor reumatoide. Entonces, si un paciente
tiene síntomas de artritis reumatoide y además presenta anticuerpos anti-CCP y factor reumatoide, probablemente ese paciente tiene artritis reumatoide. Ahora, si tiene anticuerpos anti-CCP pero no factor reumatoide, esto puede significar que está en las primeras etapas de la enfermedad. Y si no tiene anticuerpos ni anti-CCP ni factor reumatoideo, esto quiere decir que probablemente el paciente no tenga artritis reumatoide. Por otro lado, el médico puede llegar a solicitar otras determinaciones, como son radiografías de las articulaciones, o puede incluir en el análisis de sangre la tasa de sedimentación eritrocítica, donde un valor que esté por encima del valor de referencia va a indicar un estado inflamatorio, análisis de líquido sinovial, proteína C reactiva y anticuerpos antinucleares. Bueno, en cuanto a la descripción del laboratorio, en este caso la incorporación de esta determinación de anticuerpos IgG anti-CCP para el diagnóstico de artritis reumatoide se realizará en un laboratorio de análisis clínico en un hospital público situado en Mar del Plata, pudiendo recibir además derivaciones de otras instituciones, y se calcula que se reciben alrededor de 100 muestras mensuales. Por otro lado, en cuanto a la justificación de la implementación de esta determinación, tenemos que normalmente la artritis reumatoide se diagnostica según las manifestaciones clínicas de la enfermedad y se tiene como apoyo serológico únicamente la determinación de factor reumatoideo. Sin embargo, se encontró que este tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, que se encuentra en suero de pacientes que tienen otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades de tejido conectivo, enfermedades infecciosas, o incluso en personas de edad avanzada que están sanas. Por otro lado, tiene una sensibilidad y una especificidad limitada, lo que justamente llevó a que se busquen otros marcadores serológicos que sean más sensibles y específicos. En cuanto a la determinación de anticuerpos anti-CCP, es de gran utilidad al inicio de la sintomatología, lo cual se observó un valor predictivo positivo para el desarrollo de la enfermedad de un 97%, y cuando se realizó la determinación conjunta con factor reumatoideo se mostró un valor predictivo positivo del 100%. Y por último, la determinación de estos anticuerpos permite distinguir entre procesos que podrían llegar a confundirse con una artritis reumatoide. Bien, en cuanto a la metodología, existen diferentes metodologías previstas para la determinación de estos anticuerpos anti-CCP, entre ellas los inmunoensayos de ELISA, donde se buscan estos anticuerpos en muestras de suero o plasma. Y por otro lado están estos inmunoensayos de quimioluminiscencia in vitro para la determinación cuantitativa también de anticuerpos IgG anti-CCP en suero y plasma. En este caso nosotros proponemos el uso de esta metodología utilizando el analizador para inmunoensayo de quimioluminiscencia completamente automático de la serie Maglumi y con un sistema integrado de la serie Biolumi, que además se utiliza en otras áreas del laboratorio como por ejemplo endocrinología. Dentro de las ventajas que tiene usar este método en comparación con la metodología ELISA es que permite detectar con alta sensibilidad la cuantificación de anticuerpos anti-CCP debido a que los títulos de ELISA se miden a partir de diluciones seriadas, por lo que una persona que en un determinado momento tiene un título de 40, de una dilución 1,40, para que pase a informarse a una bajada de título a lo largo del tratamiento de 20, debería pasar mucho tiempo y se pierde la visualización de la disminución del título en el tratamiento. Además, el tiempo que requiere hacer la determinación de ELISA en un laboratorio de alta entrada de determinaciones de anticuerpos anti-CCP. Pasa, Cata, si querés. En cuanto al objetivo, buscamos implementar la determinación de anticuerpos anti-CCP en suero plasma humano para el diagnóstico de artritis reumatoide mediante un inmunoensayo de quimioluminiscencia automático. Bueno, en la etapa preanalítica, el primer proceso consiste en la solicitud de una determinación por parte del médico mediante una orden, que es impredecible, que en la solicitud se encuentran los siguientes datos del paciente. La identificación de la solicitud mediante un código de identificación, el tipo de solicitud, que en este caso sería de rutina, los datos de filiación del paciente como el nombre, el apellido, número de historia clínica, obra social, datos clínicos y demográficos, que son necesarios para la correcta interpretación de los resultados, para llevar a cabo estudios complementarios, revisar la congruencia de los resultados y realizar recomendaciones desde el laboratorio. También datos administrativos de la solicitud, que indican de qué persona y organización procede la solicitud, a dónde se envían los informes y resultados, y quién se hace cargo de la petición y orden.
Y prueba solicitada, en este caso sería una serología para artritis reumatoide, con la especificación médica para determinación de factor reumatoide y anti-CCP. Además de parámetros clínicos como la eritrosedimentación globular, la detección de PCR, de proteína C reactiva y un hemograma para evaluar el recuento de leucocitos. En cuanto a la toma de muestra, consiste en suero o plasma con ELTA o heparina para la determinación del factor reumatoide, el anti-CCP, la proteína C reactiva del paciente, luego de un ayuno de 8 horas y sangre entera con ELTA para el hemograma. Y finalmente, para la prueba de eritrosedimentación se requiere un tercer tubo de sangre con citrato de 3,8%. En cuanto al transporte y la conservación de la muestra va a tener que ser transportada al laboratorio y procesada lo antes posible. En caso de que eso no sea así, se puede almacenar hasta 3 días a temperatura ambiente y hasta 14 a 2 o 8 grados. También se deben evitar congelamientos y descongelamientos repetidos, y eso es de suma importancia en cuanto al transporte y la conservación, sobre todo en las derivaciones de muestras de otros laboratorios. Bueno, en cuanto a la etapa analítica, el fundamento del método se basa en un inmunoensayo de quimioluminiscencia indirecto, donde la muestra está prediluida, el tampón y las microperlas magnéticas están recubiertas con antígeno CCP sintético y se mezclan completamente y se incuban para formar inmunocomplejos. Después de la incubación, los materiales unidos a las microperlas magnéticas se mantienen en un campo magnético, mientras que los materiales no unidos se van a eliminar mediante un ciclo de lavado. Luego se agrega el ABI marcado con el anticuerpo monoclonal IgG antihumano de ratón, incubado para formar complejos tipo sándwich. Después de la precipitación en un campo magnético se decanta el sobrenadante y luego se realiza otro ciclo de lavado. Posteriormente se va a agregar el iniciador para iniciar la reacción quimioluminiscente, y la señal luminosa se va a medir con un fotomultiplicador con unidades de luz relativas, que van a ser proporcional a la concentración de anticuerpos anti-CCP presentes en la muestra. Bien. En cuanto a los reactivos, el kit trae listo para usar las microperlas magnéticas recubiertas con antígeno CCP, un calibrador bajo de una baja concentración de anticuerpos anti-CCP, un calibrador alto con una alta concentración de anticuerpos anti-CCP, un buffer, un marcador ABEI, que es el ABEI marcado con el anticuerpo monoclonal IgG humano de ratón, un diluyente, y un control 1 y un control 2. El 1 a una baja concentración de anticuerpo y el 2 a una alta concentración de anticuerpo. Luego, en el procedimiento del ensayo, se hace la preparación de los reactivos, la calibración del ensayo, y en cuanto al control de calidad, se escanea un código de barras de control que selecciona la información de control de calidad correspondiente y se ejecutan las pruebas. Lo que se recomienda es que el control de calidad sea una vez por cada día de uso o de acuerdo con los requisitos de acreditación o las regulaciones locales. En cuanto a los resultados, el analizador calcula automáticamente la concentración de anti-CCP de cada muestra mediante una curva de calibración que se genera con un procedimiento de curva principal de calibración de 2 puntos. Y los resultados se expresan en unidades por mililitro. Y la interpretación de los resultados es: las muestras con una concentración de anticuerpo anti-CCP menor a 17 unidades por microlitro se consideran negativas, y las muestras con una concentración de anticuerpos anti-CCP mayor a 17 unidades por mililitro se consideran positivas. Bien, ahora para la etapa posanalítica, lo que tenemos que ver en esta etapa es que se varíen esos resultados, y para eso se evalúa si se cumplieron correctamente los requisitos de la etapa preanalítica y de la etapa analítica, y se debe tener en cuenta la historia del paciente, el diagnóstico presuntivo de artritis reumatoide y los datos del paciente recogidos durante su anamnesis. Después finalmente se va a hacer el informe correspondiente, que está en esta filmina, y lo que se determina, bueno, lo que se pone en el informe es la determinación de los anticuerpos IgG anti-CCP para el diagnóstico de artritis reumatoides, el material a utilizar, que va a ser suero o plasma, el método, que es el inmunoensayo de quimioluminiscencia indirecto por el equipo de Maglumi 800,
y el resultado se determina como positivo o negativo, dependiendo del punto de corte que recién decía Julie, que es 17 unidades por mililitro. Por encima de ese valor se va a considerar positiva la muestra y por debajo de ese valor se va a considerar negativo. Y finalmente se pone la firma del profesional. Bueno, después, acá pusimos el ciclo de Deming, que es el de mejora continua, y va a constar de los 4 pasos que son, bueno, planificar, hacer, verificar y actuar ante una falla que verifiquemos en el paso anterior. Dentro de dentro de las acciones de planificación se van a encontrar la recepción del paciente con la orden correcta, solicitando cada una de las determinaciones que dijimos al principio: anticuerpos anti-CCP, el factor reumatoide, la proteína C reactiva, el hemograma completo y la eritrosegmentación. Después, la toma, el transporte y la conservación de la muestra de suero, plasma con ETA o con heparina, la sangre entera, la sangre con citrato para la determinación del eritro, la calibración del método con sus respectivos controles de calidad internos y externos que ya trae el kit, el personal del laboratorio capacitado para dichas determinaciones, y la elaboración y la entrega de informes en el tiempo que se solicita. Dentro de las acciones de la parte de hacer, digamos, vamos a tener la preparación del paciente, la toma de los datos e identificación de las muestras, la obtención de la muestra que se especifica en el paso anterior, y el transporte y bueno, y conservación. La calibración es semanal, el día que se realizan las mediciones, y cuando le indican los controles de calidad. El control de calidad interno es al menos 2 niveles en el día que se realizan las mediciones o según la carga de trabajo, y el control de calidad externo es semestral. La capacitación del personal y que los informes sean claros y entendibles para que el médico pueda hacer una correcta lectura del mismo, y además de que entregarlos en tiempo y forma. Después, en el paso de verificación, vamos a ver si se cumplieron las condiciones preanalíticas, si se cumple con la calibración requerida, y si se cumplen con los requisitos de calidad de los controles internos y externos, y el desempeño del personal en el área de trabajo, y finalmente si los informes son bien elaborados y se entregan en tiempo y forma. En caso de que alguna de las etapas falle o tenga alguna equivocación, bueno, se toman las acciones correctivas y para justamente tener la mejora continua a lo largo de nuestro desempeño. Ahí está. Bueno, ahora finalmente pusimos los costos, suponiendo que nosotros vamos a recibir derivaciones y más o menos calculamos en muestras mensuales. Vemos que, bueno, las determinaciones por 6 meses van a ser 600, y suponiendo un 20% más, por si se llegan a tomar mayor cantidad de muestras o lo que fuera que suceda en la determinación, se calculan más o menos 800. Los kits necesarios van a ser 16, porque cada kit trae 50 determinaciones, y el precio por determinación es 2.280 pesos, y el precio por kit son 114.000 pesos. El precio total, entonces, de lo que son los kits es 1.824.000. Siempre teniendo en cuenta que nosotros ya tenemos incorporado en nuestro laboratorio el equipo. Después, bueno, calculamos más o menos con los materiales que se van a usar para la extracción de suero. Después, bueno, con las jeringas descartables, el algodón, el alcohol etílico y los guantes. Y calculamos más o menos entre todo eso un total de 1.999.518 pesos. Bueno, acá tenemos la bibliografía y muchas gracias. Bien, una sola pregunta. Vieron que ahí ustedes pusieron que se informa positivo o negativo, y antes sugirieron de que había una forma de poder cuantificarlo. En caso Sí. que el médico lo solicite por un tratamiento, ¿no? Porque obviamente este tipo de patologías trae como, digamos, como indicación, ¿sí? Una medicación que a veces, en algunos casos, las nuevas medicaciones que hay para hepatitis reumatoidea, que algunas obras sociales la cubren, otras no, son muy costosas, muy Sí, costosas. es baja la adherencia al tratamiento muchas veces. Sí. Claro, entonces, en el caso del tratamiento, ¿se puede hacer títulos? O sea, ¿se puede informar no solo positivo y negativo, sino o la inversa del título en las unidades correspondientes? ¿O solamente el equipo les da el carácter de positividad y negatividad, nada más?
No, sí, te detecta también en cuantificación. O sea, por eso mismo es que elegimos este frente al ELISA, que en el ELISA vos sí Claro. solamente vas a tener el título. Sí, Bueno, sí. por eso, claro, este es mucho más sensible, ¿sí? Claro, sí, tal Está cual. bien, está bien. O sea que esto pueden, fíjense una cosa que yo aclaré por ahí, no sé, por ahí no me di cuenta por un trabajo. Siempre coloquen valor de referencia, ya no, el tema valor normal ya no existe en clínica, ¿sí? Hoy se habla de valores de referencia. ¿Se acuerdan que yo lo dije en la clase eso? Y en el otro grupo que había puesto el tema de la acetona, cuando ustedes utilizan algunos reactivos que son, digamos, anexos a lo que son los kits, por ejemplo, en este caso para hacer las improntas, recuerden que el laboratorio tiene que estar inscripto en el REMPRE, en el ex-Cedronar, porque todo lo que está en la ruta de la efedrina, ¿sí? Hasta el metanol que se usa para hacer las correlaciones, en vez de usar Gienza, vieron que se puede usar metanol Gienza, o no sé, qué sé yo. Hay un montón de reactivos que están dentro del Cedronar, o lo que es REMPRE ahora, y que el laboratorio tiene que estar inscrito en el listado, porque si no, no se los van a dejar comprar, ¿está? Eso recuerden eso es muy importante. Antes de, digamos, de meterse en una cosa así, que sepan que el laboratorio esté escrito en eso, porque si no es todo un trastorno. Porque además ustedes tienen que una vez que están inscriptos, cada 3 meses tienen que hacer el relevamiento de lo que gastaron, justificarlo, ¿sí? Por el número de terminaciones, obviamente, y de esa forma les van a poder hacer, los van a autorizar para poder comprar, porque si no, no pueden comprar ningún reactivo que esté dentro de la ruta de la efedrina, ninguno, ¿no? Es un tema eso, pero tanto las universidades como los laboratorios clínicos o los químicos sufren este problema. El laboratorio de análisis clínico hoy en día prácticamente no utiliza, salvo algunas cosas muy puntuales, ¿sí? No utiliza los reactivos que están dentro del REMPRE porque viene todo así en forma de kits, ¿sí? Pero algunas cosas que son anexas, sí. Siempre tenganlo en cuenta eso. Bueno, bien, muy bien. Bien, muy bien. Bien. Seguimos el miércoles, ¿sí? ¿Parece? No sé quién quedó en la charla. Ahí la veo a Milena nada más en el... Sí, profe, Sí, no acá pasa nada. estamos. Bueno, miércoles, por ahí lo que lo pongo es 4:30, así tenemos un cachito más, ¿sí? Los que puedan, yo sé que algunos, bueno, no van a poder estar, igualmente van a tener la clase grabada, ¿sí? Pero bueno, los que puedan participar, a pesar de que ya hayan dado la disertación, me parece bueno porque así después hacemos un cierre, ¿sí? Y si alguno no puede estar cuando iniciamos, pero puede estar al terminar, también estaría conveniente porque así puedo cerrar un poquito la asignatura, ¿sí? Bueno, Profe, sí, yo decime. tengo que exponer el miércoles, llego a las 5 menos 5, pero igual las chicas dijeron que iban a exponer primeras ellas. Sí, sí, así está que bien, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. El tema es que podamos empezar y después que se vayan anexando. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Perfecto, Bueno, gracias. nos vemos el miércoles, ¿sí? Muchísimas gracias y bueno los trabajos, las felicito, ¿sí? Bueno, gracias, Chao, ¿eh? gracias. Chau, chau. Hasta luego. Después les dejo esto grabado en la plataforma, ¿está? Nos vemos. Chau, chau.